Bueno, 8 de la mañana, 10 minutos. Ayer se conoció el dato de inflación de octubre y volvió a ser alto. Julia Estrada, te escuchamos. Bueno, no tengo cosas buenas para decir al respecto. Ya todos lo saben. A mí me preocupa este dato, lo quiero decir. 3.2 era la estimación incluso de los privados. Las consultoras privadas le informaron al Banco Central que ese era su promedio, que ese era su valor, el promedio que hace el Central da 3,2 y finalmente fue 3,5. Se sostiene esa suba que se había dado en el mes anterior, en septiembre, en donde de un mes para el otro, sin razones que expliquen una macroeconomía más recalentada. Sí. Para eso ya hemos desarrollado ese tema, tipo de cambio, nafta, tarifas, tasa de interés, que es una variable que nadie pone en la ecuación, emisión, base monetaria, circulante monetario, utilización de la capacidad instalada por debajo de los niveles históricos, mayor productividad, salarios por abajo de la inflación. Todo eso sí. Hace que sea inexplicable desde el punto de vista macro por qué la inflación sigue subiendo. Hubo obviamente una ola de remarcaciones muy fuerte en el mes de septiembre que se extendió hacia fundamentalmente los primeros 20 días de octubre, que hay que decirlo, Feletti lo dijo en su momento cuando asume como secretario de Comercio: yo quiero retrotraer. Se retrotrajeron varios, se retrotrajeron la canasta acordada, los 1.400, pero la retracción no fue total y generalizada. La inflación es un fenómeno de aumento de precios generalizado, sí. No de un determinado bien o una determinada rama, sino generalizado. Ese fenómeno de aumento de precios generalizado en el conjunto de la economía que se sostiene en el tiempo, porque esa es la definición de inflación, lo tenemos vivito y coleando. Acá está. A ver, para repasar qué fue lo que ocurrió. En primer lugar, decirles que es el mes número 13 consecutivo con una inflación núcleo. Ustedes recuerden que la inflación a veces se analiza desde esa mirada. La inflación núcleo hace a los precios en algún punto más relevantes, lo que tiene que ver con alimentos, lo que tiene que ver con lo esencial, lo no regulado. Lo regulado tiene que ver con tarifas, con nafta. La núcleo está entre el 3.1 o más, el 3.2, por ejemplo, en octubre. Estamos con una núcleo que no baja, una núcleo muy fuerte. Entonces, todo lo que el gobierno ha hecho para incidir en los regulados tiene su impacto, pero la núcleo te va comiendo el impacto que vos le metés a regulados más pisados, lo cual termina distorsionando tus precios relativos, porque también hay que decir eso, el costo que paga la política económica por hacer pisar algunos precios, como tarifas, naftas ahora con YPF, más allá de que Pablo González al frente de YPF salió a aclarar que no va a haber aumentos en el corto plazo, como se lo dijo, se le dijo, él igual es consciente que la nafta en algún momento va a tener que tener una actualización al mismo tiempo. Se empieza a generar una distorsión con el tipo de cambio también. Entonces, que la núcleo no se controle es todo un problema para el bolsillo, pero también para los precios relativos al conjunto de la economía. A ver, tenemos si anualizamos el 3.5, tenemos una tasa anualizada de 51,1%. Eso hasta te empieza, por eso hablo de precios relativos a la economía, te empieza a dejar desactualizada la tasa de interés. Vos tenés una tasa de interés a 30 días, una tasa nominal anual, que se llama una Badlar, o comparable con la tasa de los pasivos del Banco Central, en torno al 42, y estás teniendo una inflación que crece al 51. Entonces, empiezas a tener problemas de que se descuajeringa el rompecabezas que habías pensado para una inflación del 29, sí. Que se había actualizado obviamente con el presupuesto para una inflación de 45, y que hoy incluso ese 45 está en duda, producto de que para llegar al 45 nos sobra un mes. Nos sobra diciembre, asumiendo que noviembre tiene una inflación moderada, similar a esto, moderada. No tiene un salto inflacionario muy fuerte, pero tampoco una baja muy significativa. ¿Hay chance que noviembre está abajo de 3 puntos? La verdad, es difícil de saber hoy. Estamos a 12. Falta 2 tercios del mes. La verdad no lo podemos saber y tenemos la elección en el medio, claro. Y todo lo que pueda ocurrir la semana que viene como
un signo de interrogación. Yo no me animaría a proyectar noviembre. Es difícil que diciembre, noviembre dejémoslo con un signo de interrogación. Es difícil que diciembre sea un mes en donde de repente uno consolide una baja de la inflación, pues siempre diciembre es el mes de mayor inflación en el año, en general, uno de los más altos. Tiene aumentos estacionales, tiene mucho gasto, además, metido adentro. Entonces, tenemos este problema, que es que también es posible que no se logre cumplir lo que se dijo en el presupuesto en el mes de septiembre y obviamente genera un problema de credibilidad hacia adelante. Claro. Ahora, así todo, revisando, esto está siendo abordado, ¿no? Este es un problema que está siendo abordado. Y eso me parece que es lo más importante de todo esto, tanto con alimentos como con medicamentos, y más adelante sabemos que van a venir regulaciones en materia de insumos difundidos. Vamos a ver qué fue lo que más subió. Tenemos una cuestión para seguir mirando de cerca en relación a las prendas de vestir o la ropa. Efectivamente, indumentaria. Sí, tenemos 62,2%, que lo estoy viendo en los últimos 12 meses. Suma 5,1 este mes y en septiembre había sido de 6. Es un sector protegido, lo dije el miércoles. Protegido, tiene obviamente incentivos a su producción industrial. No solo la protección en términos arancelaria o paraarancelaria, sino los incentivos para que sea incluso más interesante producir acá, los créditos baratos. En fin, es un sector recontra promovido por el Estado Nacional y sin embargo tiene una inflación de 62, más de 10 puntos arriba de la promedio. Bien. Después tenemos en segundo lugar el rubro salud, que tiene una explicación, subió 4,7% en el mes, tiene una explicación que es que fue el único regulado que quedaba por aumentar. Los demás que siguen son restaurantes y hoteles, que subió 4,1%. Ahí el análisis que uno puede seguir haciendo es ajuste por precio ante la caída de cantidad, algo que sería bueno que deje de pasar, aunque yo no dejo de mirarlo como un problema derivado de la pandemia, más allá de que evidentemente están aumentando los precios muy por encima del promedio. También recreación y cultura, que es el mismo análisis, le cabe 4% y en septiembre había subido 3,8%, o sea, en los 2 meses está arriba de la inflación promedio, que es 3,5%. Seguimos con el caso de alimentos y bebidas, que tiene 3,4%, está ahí, pega en el palo a la promedio, en octubre, y había subido 2,9% en septiembre. En ambos meses duplicó la variación que había tenido en agosto. Eso es lo grave de alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas había subido 1,5% en agosto, y te duplica para septiembre, y te más que duplica para octubre. Ese es el descontrol, y por eso hay que mirar muy de cerca cómo se continúa con los controles / congelamientos de precios en una canasta que obviamente es acotada. Pero lo que uno tiene que hacer, aún siendo acotada, es construir el precio de referencia. Claro. Que es lo que siempre hablamos. Uno no necesita controlar absolutamente todos los precios de la economía, lo cual es imposible. Uno lo que tiene que hacer es construir esa referencia para que el resto no pueda moverse, porque si se mueve pierde. Si yo vendo más caro, vendo menos. Eso es lo que tiene que empezar a pasar. Bien. Una parte, obviamente, por la propia sanción del público, que debería empezar a ocurrir, pero otra parte, fundamentalmente, porque si hay un precio que se instala como el de referencia, no te debería resultar fácil vender mucho más caro. ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de aumentos estacionales, también hay que decirlo. Subieron todas las frutas y verduras de una manera tremendo, escandalosa. A ver, el zapallo anco, acá tengo, que es el que batió el récord, subió 34% en un mes. ¿En un mes? Wow. Sí. Pasó de 74 pesos a casi 100 pesos. No te enfermes. Y viene subiendo en términos interanuales 131. Típica comedita de enfermo, ¿no? Pobrecito de zapallo. Ahí tenés la explicación del aumento de salud, es porque en los hospitales pagan más caro por el zapallo. Puede ser, sí. Todo tiene que ver con todo. El tomate subió 21%, la banana subió 16%, la lechuga 14%, la cebolla 5,8%, el limón 3,7%, bueno, y así. Tremendo. Después tenemos subas en algunos productos de carne, pero no de la carne, en promedio.
Ustedes sacaron el informe del CEPA que muestra incluso una pequeña reducción del precio de la carne. Sí, Ponele que no 0,4. Sí, no aumentó. Bueno, pero es un datazo porque de hecho la carne no te lo explica. Ahora, lo que corregiste tampoco te alcanza porque tenés otro problema ahora, ¿viste? Es como, Sí. el juego, ¿viste? De los sapitos, la cabeza de los sapitos que van Sí, saliendo, sí, la sí, tenés que ir sí. pisando, bueno. Es medio así la inflación. Ya parezco Melconian o parezco, ¿cómo es? En metáforas. Sí. La acusa. En cualquier La acusa. momento, por favor. Bueno, por ejemplo, subió el salame, qué sé yo, 5%. Subió el salchichón, 6,2%. Digo, son los precios que releva el INDEC. Sí. Subió el jamón cocido, 4,4%. Subieron los lácteos, 7%, 7,3%. El ¿Cómo se yogur. explica eso? Subió la leche en polvo. Bueno. Y también muchos productos de almacén. Digo, el aceite te subió 6%, el café te subió 7%. Tenemos un problema con los precios de los alimentos que es también evidente. subió patronato y nadie sabe cómo. Basta, terminen No. con esto de querer explicar la inflación, que es un tema monetario. Hay que bajar la oferta monetaria, secar la plaza se de redujo. pesos y ahí se acaba la inflación como en el 91 gracias a Cavallo. Y a Macri, ¿cómo le explicamos? Beso. Bueno, tremendos estos datos Pobre que da Pesqui. Julia. ¿Te quedó alguno más? No, en Ah. el medio, digo, para saber el tipo de cambio, en lo que va entre diciembre y octubre subió 20%. Y los precios 41,8. Claro, ¿no? Cada vez que uno vuelve a esa relación tipo de cambio de precios, Sí. estalla la Matrix. Porque Claro, la verdad es que claro. hasta se vuelve insostenible. Entonces también lo planteo. No es que me quiero volver macroeconomista, pero uno puso un montón de frenos y de repente la inflación sigue subiendo. Esos frenos tienen que ir actualizándose ahora. Sí. Martín Guzmán habló o se está hablando en realidad de un crawling peg, que sería una actualización del tipo de cambio un poco más acelerada, pero siempre minúscula. El crawling peg son las micro devaluaciones. Si ustedes me preguntan a mí qué pienso, yo pienso que eso va a ocurrir después del 14, porque de otra manera generás un atraso que después te puede significar un salto cambiario más brusco, lo cual sería directamente que el plan económico no tenga razón de ser. Claro. Si tenemos un salto cambiario, se cae todo. Porque además hay, digamos, uno tiene que elegir dónde pone el foco, ¿no? Entonces los economistas ortodoxos muchas veces te dan este dato que daba recién Julia, diciendo, bueno, la devaluación fue del 40, la inflación fue del 40 o del 45, la devaluación del 20, ergo, el dólar está atrasado respecto a los precios. Pero si uno se fija, por ejemplo, con referencia al 10 de diciembre de 2019, cuando asumió este gobierno, el dólar, hablemos del dólar paralelo para no hablar del oficial, aunque en realidad la economía se rige más por el oficial, se triplicó, pasó de 66 a 200, ¿sí? Es un por 3. Y los precios, la inflación acumulada, está en el 100%, o sea, se duplicó. Entonces, si uno abre un poco el plano, en realidad los precios son los que están corriendo de atrás al dólar más lejos. Y si nos vamos hasta agosto del 2019, ni hablar, digamos, si nos vamos hacia ese día fatal después de las PASO y contamos desde ese día hasta ahora, en realidad lo que vemos es eso, es que el dólar se devaluó muchísimo más de lo que fueron aumentando los precios, lo cual no insiste que hayan cambiado otros factores y hace que el equilibrio esté en otro lado en este momento, y por eso es necesaria esta crawling peg o esta actualización de la que habla Julia. Yo creo que 2020 tiene una dinámica distinta que el 21. Sí. Creo que en 2020 efectivamente tuviste un tipo de cambio yendo más rápido, al 40 contra una infla del 36. Pero en 2021 realmente el tipo de cambio es una recontra ancla que no funciona. Y el problema es por qué no funciona. Después la seguimos, tenemos mucho para hablar sobre dólar, brecha y qué es lo que podría pasar, o en realidad cuáles son las herramientas que tenemos para defender el tipo de cambio ante los pedidos de modificarlo o devaluarlo. Bueno, yo coincido bastante con López Murphy, por ejemplo. ¿Qué? ¿O no, López Murphy? Lo que hay que entender es que para bajar la inflación hay que cerrar un par de universidades, ¿no? No. Hablamos de dólar, Julia. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Cómo sigue la cosa? Díganos. Bueno, la brecha está muy alta, subió un poco arriba de los 200 el blue, y esta semana tuvimos varios economistas, varios medios que están afirmando que se sigue disparando. Yo traigo datos para analizar las características, las condiciones de la economía hoy para defender la moneda. Sí. ¿Qué va a pasar después del 14? No lo podemos saber. Sí podemos decir que hay una voluntad de parte del gobierno de defender el tipo de cambio, y yo creo que tiene las herramientas para hacerlo.
hasta ahí llega el análisis. ¿Que hay presiones para que se devalúe? Sí, las hay. Sí. Miren, en octubre del 2020, ¿se acuerdan? La brecha por las nubes, se venía la DEVA, se venía la hiper, todo venía. Fue No sabían la qué brecha venía del primero en 100%. realidad, porque... Sí. Sí, por primero decían la hiper por la emisión y después dijeron DEVA e hiper. Llegó en realidad al 150% de la brecha. 150% llegamos a tener un oficial a 78 y un blue. Digo, acá estoy haciendo la brecha con el blue, pero la verdad es que el blue iba muy parecido al contado con liquidación, que es el dólar paralelo, sí, legal y financiero. El blue no. Pero digo, blue a 195, oficial a 78, brecha a 150. En ese momento se iba todo al carajo y sin embargo no pasó. Sí. De hecho, bueno, hicieron varias cosas de parte de economía. Le dieron un título en dólares a los que se tenían que ir, que entraron con Caputo, con un esfuerzo enorme de parte del Estado para descomprimir esa cuenta, para que no se vayan yendo de a poco y siga subiendo el contado, sino para que se vayan de una vez. Todavía están, de hecho, en el contado con liquidación, en las listas, los que lo ven, a los que presionan para salir por ahí, dicen que son muchos no residentes que siguen ahí. Mira. Digamos que siguen acá. Ahora, hoy, noviembre 21, el blue a 205, el oficial a 100, la brecha es de 105. La brecha está 45 puntos más abajo que hace un año, cuando se iba todo al carajo, supuestamente. Sí. Bueno, primero, poner en contexto las magnitudes, porque a veces nos olvidamos de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un fenómeno, aumenta la brecha, pero que no llega a ser el que pasó el año pasado, con herramientas que ahora voy a contar, que hablan de mayor solidez. Voy a decir 4 cosas. La actividad económica, el resultado comercial, la reserva del central y la capacidad de compra de dólares. Sí. Y la administración de reservas, 5. Son la administración cambiaria, son las cosas que importan. Actividad económica, estamos 5,5% más arriba que en octubre del 2020. La torta es más grande en 5,5%. Bien. El resultado comercial del tercer trimestre se publicó el año pasado. Tenemos superávit de 12.322 millones de dólares a precios corrientes. Bien. Tenemos dólares netos positivos. Ujú. No es que tenemos si tenemos un rojo ahí, yo digo, bueno, nos agarramos la cabeza. Sí. Porque no tenemos deuda y encima no tenemos superávit. Tenemos superávit de 12.000 palos en dólares. Bien. Compra de dólares del central entre enero y octubre del 2020 fue negativa. Se perdieron 4.100 millones de dólares. Entre enero y noviembre de este año fue positiva. Se ganaron 6.393 millones de dólares. El Banco Central es más grande para defender la moneda. Bien. Las reservas, las brutas en octubre del 2020 eran 39.800 millones. Hoy las brutas son de 42.800. Las netas en octubre del 2020, digo para los que les importan las netas, eran de 5.900 millones. Hoy las netas son de 7.600 millones. Tenemos más de 2.000 palos de diferencia, habiendo pagado deuda, habiendo intervenido en el contado con liquidación con un montón de dólares para que la brecha no siga subiendo y teniendo, bueno, el drenaje de dólares que ya conocemos por pago de importación. Más una administración cambiaria recontra endurecida, en donde se cerraron todas las canillas. La verdad, hoy la compra minorista prácticamente no existe. Digo, retomemos a Melconian, Sí, para sí, no ser sí. yo la que le digo. Melconian habló de los 3 terneros mamando de la misma teta. Así dijo. O sea que cuando Guzmán dice y repite, y ya lo dijo no sé cuántas veces en el último mes, no vamos a devaluar, por lo menos tiene las herramientas y el contexto para lograrlo. De eso hablo. De eso hablo. Lo que pueda pasar, la verdad, en serio, es parte de la disputa política en el mundo de los mercados. Ahora, el otro día lo escuchaba Roberto, que quizás está escuchando ahora, hablar de el valor del poder del producto per cápita en dólares. Efectivamente es así. Digo, Argentina, les cuento la mini historia, en el 2015 teníamos 13.000 dólares per cápita de nuestro PBI. O sea, cada uno valía 13.000 dólares. Se quedaba con esa porción. En una economía equitativamente distribuida no pasa eso, pero supongamos. Hoy 9.000 dólares. Sí. O sea, Macri nos iba a llevar a 16. Sí. Nos llevó a 9.000. Si lo haces a 200, te da 4.000 dólares. A 200 el blue, te da 4.000 dólares. Efectivamente, Argentina no es un país pobre. Y fíjate vos qué loco. Yo miraba el otro día el Fondo Monetario Internacional cómo le dio alivios fiscales en deuda a los países pobres, como los que tienen 4.000 dólares per cápita de PBI, como Namibia o Surinam, que son esos 2 ejemplos. Si tuviéramos un dólar a 200, convoca a los liberales a que vayan a pedirle al fondo que nos dé la condonación de la deuda. Claro. Porque o somos país pobre y tenemos un dólar a 200, o somos un país de ingreso medio, por ende el dólar está 100, chicos. Claro.
Esa una parte buena habría que pregunta. revisarla.